En esta tarde quisiera que comencemos el estudio con la pregunta de ¿cómo puede ser salvo el hombre? Cuando hablamos acerca del plan de la redención, muchas veces pensamos en el versículo de Romanos 1, versículo 16, donde nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando estamos hablando sobre el plan de la salvación, lo conectamos con algo que se llama el Evangelio. Entonces, para ser salvo, ¿qué es lo que necesito? Necesito entender el Evangelio. Tiene que ser entendido. Después, la segunda cosa es, debo recibir el Evangelio. Y ambas cosas, el entendimiento del Evangelio y la recepción del Evangelio, es el poder para salvar a la humanidad. Cuando el apóstol Pablo estaba tratando, con ayuda de la inspiración, el explicar el Evangelio, ¿qué palabra usa? En Romanos 16, 25 dice, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Él se refiere al Evangelio, al mensaje del Evangelio como un misterio. Un misterio es algo que no es completamente entendido, y aún así este misterio debe ser entendido. El siguiente versículo, en el 26, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, este mensaje del Evangelio, este misterio, es manifestado a través de las escrituras de los profetas. Entonces, significa que Dios quiere que entendamos algo acerca de este misterio. Porque el plan de la salvación, el Evangelio, es entender este misterio. Cuando hablamos sobre este misterio, que es el plan de la redención, que es el Evangelio, ¿qué es realmente? De acuerdo a 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es verdaderamente el misterio del Evangelio, de que Dios fue manifestado en carne, que Dios se volvió hombre. Ese es el misterio. Y cuando estudian el tema de 1888, mucho de ese mensaje tiene que ver con el tratar de entender este misterio. Esos hermanos Jones y Wagner estudiaron a profundidad el misterio de Dios volviéndose hombre y cómo fue que se volvió hombre. Y mientras nos adentramos más en este tema, nos encontramos no solamente con sus escritos de sus hermanos, sino también el espíritu de profecía que nos da una mayor luz, más de lo que sus ministros pudieron haber tenido. Entonces, algunas de las conclusiones que podemos tener no son exactamente las que ellos tuvieron, pero viene de un origen inspirado. Cuando estamos entendiendo el tema de que alguien se volvió carne, ¿quién fue este alguien? Juan 1, 1 al 4 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Era Jesús el que era la vida y la luz del mundo. Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús, ¿qué fue lo que asombró al universo? Nuevamente, vemos aquí a Jesús antes de que vino al mundo y después tenemos a Jesús viniendo al mundo y el universo está viendo a este plan de la redención. ¿Y qué es lo que lo sorprendió? En Consejos para los Maestros 246 nos dice, para asombro de la hueste celestial, el Verbo eterno vino a este mundo como un niño impotente. ¿Se pueden imaginar esto por un momento? Aquí está este Verbo eterno, Dios. El universo adora a este ser, a este Jesús, y de repente es un bebé en los brazos de una madre. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es de que Dios se vuelve hombre? Nos dice aquí
Plenamente preparado, dejó los atrios celestiales y se alió misteriosamente con los seres humanos caídos. Este bebé impotente era la alianza entre la divinidad y la humanidad. ¿Por qué era necesario esto? El Ministerio de Curación 329 nos dice así: aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio, aquel que era la imagen expresa del Dios invisible, era el único capaz de llevar a cabo esta obra. ¿Cuál era ese trabajo? Ninguna descripción verbal podría expresar la imagen de Dios al mundo. Pero no se puede entender a Dios como ser humano, y ninguna descripción verbal de Dios era suficiente para traer salvación al mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús vino al mundo. ¿Por qué? En Mateo 1, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién era ese bebé impotente? Él no dejó la divinidad en algún lugar en el cielo, sino que era Dios con nosotros. Se volvió Dios con nosotros para revelar a Dios a nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios es revelado al hombre? ¿Cómo puede ser Dios revelado a la humanidad? En Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Para que Él pudiera ser revelado a la humanidad, debía venir en un cuerpo. Entonces, hubo un cuerpo humano preparado para Dios. Sí, eso no tiene sentido necesariamente, pero Mensajes Selectos tomo 1, página 209 nos dice que mediante una vida de pureza, una vida de perfecta confianza y sumisión a la voluntad de Dios, una vida de humillación tal que habría rehuido aún el más encumbrado serafín del cielo, Dios mismo debía ser revelado a la humanidad. Para poder hacer esto, nuestro Salvador revistió su humanidad con divinidad a fin de hacer esto. Empleó las facultades humanas, pues solo adoptándolas podía ser comprendido por la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar la humanidad. Dios tenía que alcanzar a la humanidad, pero no la podía alcanzar como Dios, sino que debía alcanzarlos a través de la humanidad. Por eso es de que Jesús tuvo que volverse un bebé humano. Entonces, cuando el Verbo eterno se volvió carne, cuando el Verbo se volvió carne, cuando Dios se volvió carne, ¿qué es lo que comprobó esto? ¿Qué nos demostró? ¿Qué es lo que estaba tratando de alcanzar al volverse Dios como un ser humano? Eva quería ser como Dios, pero aquí tenemos al ser eterno, a Dios, que se volvió un bebé. Eso era humillante. ¿Qué es lo que trataba de demostrar, de comprobar con todo esto? Nuevamente, aquí en Mensajes Selectos, bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios, mostrando así que tenía el poder para unir la humanidad con la divinidad. ¿Cuál fue el propósito de que Dios se volviera un ser humano? No era solamente para volverse un ser humano, no era solamente para demostrar un milagro, sino que su propósito era el unir la divinidad con la humanidad y que se volvieran uno. La humanidad necesitaba algo fuera de sí misma, y eso es lo que nosotros llamamos Jesucristo. Entonces, mientras Él estaba aquí en la tierra, todavía era Dios. Él era Dios con nosotros. Y porque Él era Dios como ser humano, porque no era solamente un ser humano, sino también Dios, por eso es que los hombres sabios de Oriente vinieron a adorarle cuando Él nació. No se adora al ser humano, pero se puede adorar a Dios. Y no solamente eso, sino que podemos poner algunas de las imágenes aquí en la pantalla, una de las instancias cuando Él estuvo aquí en la tierra, en la cual Él fue adorado. Sí, él fue adorado. Él tenía el poder de perdonar pecados. Él mismo perdonó los pecados de la gente. Y aun cuando sanaba a las personas, ¿cómo sanó a alguien en Lucas 8:46? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Sí, poder salió de Jesús. Él podía leer los pensamientos de la gente. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, noten aquí que Él conoció los pensamientos, supo los pensamientos de ellos. A veces puede parecer que nosotros conocemos los pensamientos de las personas, no porque el Espíritu Santo nos esté inspirando a conocer los pensamientos de las personas, pero aquí nos dice, en deseo de todas las gentes, de que Jesús les dio entonces una evidencia de su divinidad, revelando sus pensamientos secretos. Jesús estaba demostrando su carácter divino al revelarles sus pensamientos secretos y sus motivos. ¿Se recuerdan de la mujer en Samaria? En el espíritu de profecía nos dice que este era el punto que Cristo deseaba alcanzar para demostrar a la mujer que tenía el poder para leer la historia de su vida, aunque no lo hubiera conocido. Él estaba aquí en la tierra, él podía entender aún así la vida entera de esta mujer. No lo podemos hacer nosotros como seres humanos. Eso es algo que pertenece a la divinidad. En Juan 4, 49 al 53, encontramos aquí que hubo un hombre noble que vino a Jesús y le pidió que sanara a su hijo. Y en el versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él va y se da cuenta que al día siguiente, cuando llegó a casa, se dio cuenta que su hijo había sido sanado. Él no trajo a su hijo a Jesús para que lo tocara, sino que lo sanó a larga distancia. En el Espíritu de Profecía, volumen 2, páginas 154 y 155, nos dice que Jesús, por un destello de telegrafía divina, envía el mensaje de sanación a la cama del hijo de que sufre. ¿Se pueden imaginar esto? Aquí hay algo llamado telegrafía divina. Y Jesús tiene acceso a este telégrafo divino y manda este mensaje de sanación al individuo que estaba lejos de él. Entonces, el hecho es de que cuando vemos a este mundo, a Jesús mismo cuando Él estaba en este mundo, nos damos cuenta que aún era Dios, aún tenía divinidad, tenía la posibilidad de hacer ciertas cosas con el poder divino. Pero fue hecho también a semejanza de la carne pecaminosa. Parece una contradicción, porque cuando pensamos acerca de Jesús, nos preguntamos, ¿nació como cualquier otro ser humano? ¿Nació como cualquiera de nosotros? Si vemos Isaías 7:14, vemos una profecía de Jesús donde nos menciona, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Eso no es normal. La gente no nace de una mujer virgen. Las personas nacen de un hombre y de una mujer. En el tiempo de su concepción, en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, ¿ese qué? Ese santo ser que será creado dentro de ti será un ser santo. Entonces Jesús no nació como cualquier otro ser humano. Mateo 1:20 nos dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquel que está siendo creado dentro de ella es el Espíritu Santo. Es diferente a cualquiera uno de nosotros. Entonces, por un lado, Jesús era diferente. Claramente era diferente. Pero, por otro lado, Jesús vino a ser como nosotros también. ¿Cómo reconcilian que Él era diferente a todos los seres humanos, pero que vino a ser uno como nosotros? En El deseo de todas las gentes lo escribe muy bien. Nos dice que los hermanos de Jesús no podían comprender su conducta. Se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Era el divino Hijo de Dios y, sin embargo, un niño impotente. Esa es una contradicción en sí misma. Los hermanos de Jesús, los hijos de José, veían a Jesús y Jesús era una contradicción viviente. ¿Cómo puedes explicar que Él es Dios y a la misma vez es un ser humano? No se puede explicar eso. Lo podemos aceptar, pero no lo podemos explicar.
Entonces hay grandes misterios en este hombre divino y salvador. No era solamente divino y no era solamente humano. Hay ciertas cosas de Jesús que eran inexplicables. Entonces, ¿qué debía hacer Jesús para salvar al ser humano? En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí Jesús habla de sí mismo. Él era igual a Dios y no se aferró a esto. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que volverse un hombre? ¿Por qué este ser divino, el Dios eterno, tuvo que volverse un ser humano? En Hebreos 2:9 nos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta era la razón. Dios no puede morir. Entonces un cuerpo tuvo que ser preparado para Jesús para que Él pudiera gustar de la muerte por todos. Y no solamente vino a este mundo para volverse un ser humano, sino que tuvo que volverse un hombre especial. Regresando a Filipenses 2, versículo 7, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, fue hecho a semejanza de los hombres, no cualquier hombre, sino que tuvo que ser hecho en forma de un siervo. Eso fue lo que Jesús tuvo que convertirse. Entonces era requerido de Jesús que tomara parte de nuestra carne y sangre, y también tenía que tomar parte de nuestra naturaleza humana para podernos salvar. En Hebreos 2, versículo 18, nos da una descripción del por qué es que nos puede salvar. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos puede ayudar porque Él mismo sufrió de igual manera. Y por eso en Hebreos 4, 15 y 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Encontramos aquí que Jesús es capaz de ayudarnos. ¿Por qué? Porque fue tentado en todos los puntos en los cuales somos tentados nosotros, mas sin pecado. Entonces, cuando miramos a Jesús, en realidad, ¿por qué tuvo que volverse un ser humano? Él no se volvió un ser humano por ilusión, sino que realmente era humano. En Hebreos 2:16 nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces Jesús no vino como un ángel. Aún eso hubiera sido una humillación infinita para que Dios se volviera un ángel. Pero no hizo eso. Él se bajó aún más. Se volvió de la descendencia de Abraham. Y si ven su linaje, especialmente en Mateo capítulo 1, pueden ver el linaje de Jesús. No era uno de los mejores linajes. Y fue eso, se volvió eso para poder salvar a la humanidad. Se volvió un hombre verdadero. En Cristo Triunfante, página 194, nos dice, si su naturaleza divina no se hubiese revestido con el ropaje de la humanidad, Cristo no hubiera podido asociarse con la raza caída, ni hubiese llegado a ser su Redentor. Entonces no pudo haber sido nuestro Redentor si no se hubiera vuelto parte de la raza humana. Era necesario que Él conociera el poder de todas nuestras tentaciones. Entonces, ¿por qué se volvió un ser humano? Porque realmente tenía que entender nuestra experiencia, no solamente al ver cómo sufríamos, sino entender el poder de todas las tentaciones. Entonces, nuevamente, era necesario que Él entendiera nuestras aflicciones y nuestras penas para que Él pudiera ser realmente nuestro Redentor. Para que Él pudiera ser mi Salvador y su Salvador, realmente tenía que pasar por todo esto. Tuvo que volverse un ser humano para tener esa experiencia propia. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza humana tomó? ¿Tomó lo mejor de la raza humana?
En Bible Commentary, volumen 4, nos dice, piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana, caída y llena de sufrimiento, degradada y profanada por el pecado. Tomó nuestras penas, soportando nuestro dolor y vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que el hombre es acechado. No tomó lo mejor de la humanidad. No dijo, voy a tomar lo mejor de ellos, sino que tomó sobre sí la naturaleza humana caída, degradada y profanada por el pecado. Esa es la humanidad que Cristo tomó sobre sí mismo. Para poder salvar a la humanidad, Él tuvo que hacer eso. Pero mantengan en su mente que esa es la imagen de su humanidad, degradada y profanada por el pecado, una naturaleza humana caída, llena de sufrimiento. ¿Y después qué? ¿Cómo hizo esto? ¿Fue solamente así? Él vino y se volvió un ser humano y ya. Aquí está la confusión cuando miramos esta imagen de Cristo Jesús. Desde 1888 y aún más antes de eso, vemos la discusión que existía acerca de la naturaleza de Jesús. Por un lado es Dios, por el otro lado es un ser humano. ¿Qué tipo de ser es este? No cabe en nuestra mente. Nuevamente, en el comentario bíblico, volumen 4, nos dice que unió a la humanidad con la divinidad. Es por eso que no tiene sentido para nosotros. Por eso no cabe en nuestros pensamientos lógicos. ¿Por qué? Porque Él tomó a la humanidad, esta humanidad pecaminosa, y la combinó con la naturaleza divina. Es por eso que no tiene sentido para nosotros. Nuevamente, unió a la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino habitó en un templo de carne. Se unió al templo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque al hacerlo podía asociarse con los hijos e hijas pecaminosos y afligidos de Adán. Podía asociarse con nosotros y combinó eso con la divinidad. Es lo que Él estaba haciendo. Ese era el plan de Jesús. Y después, dentro de esa humanidad, en Filipenses 2:8, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sí, este ser, este hombre Dios, se humilló a sí mismo a tal punto de que se volvió obediente a la muerte de cruz. Entonces, cuando hablamos sobre la carne, ¿qué tipo de carne tomó sobre sí? En Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Jesús a semejanza de la carne pecaminosa. Entonces, ¿por qué es tan importante la humanidad de Jesús para que nosotros la entendamos? ¿Por qué es que no debemos de dejar este tema hasta que lo entendamos? En Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, nos dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Entienden esto? Todo. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. ¿Cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo puede nuestra humanidad pecaminosa conectarse con la divinidad? Porque debemos hacerlo. ¿Cómo es que nos conectamos con Dios? Es a través de Cristo Jesús. Y a través de Cristo, ¿con qué nos conectamos? Nos conectamos con su humanidad. Es la humanidad de Cristo que es el todo de nosotros. Pero vemos que Jesús no es solamente humano, sino que también es Dios y con su brazo divino puede aferrarse de Dios. Ese es el Salvador perfecto que tenemos. Él puede con una mano aferrarse a nosotros, humanos pecaminosos, y con su otra mano puede alcanzar la divinidad. Es por eso que su humanidad es el todo para nosotros. Y aún así, su humanidad, la humanidad de Jesucristo, no nos da vida eterna.
Nos traerá perdón de pecados, sí, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso es capaz de darnos perdón de pecados. Entonces, ¿cómo es que yo recibo la vida eterna? ¿Cuál es mi aseguranza a la vida eterna? En el deseo de todas las gentes, 4:89 nos dice, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. ¿Cuál es mi garantía de la vida eterna? No es la humanidad de Cristo, sino es la divinidad de Cristo. Es por eso que tenemos a un Salvador divino e humano. Por eso necesitamos a Jesucristo, que es Dios, pero también es ser humano. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús venir a este mundo? ¿Por qué se volvió hombre Jesús? En Reflejemos a Jesús, página 8, en consulta, el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debía venir al mundo como un niño y vivir la vida de los seres humanos desde la niñez hasta la madurez, soportar las pruebas que ellos deben soportar. Entonces sí, Cristo tuvo que venir como bebé, vivir una vida humana, pasar tribulaciones y al mismo tiempo vivir una vida sin pecado, como para que los hombres pudieran ver en Él un ejemplo de lo que podrían llegar a ser y para que Él supiera por experiencia cómo ayudarles en sus luchas con el pecado. Fue probado como es probado el hombre, tentado como es tentado el hombre. Él quiso enseñarnos un ejemplo de lo que yo puedo ser cuando me vuelva como Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, ¿fue la naturaleza de Adán antes de la caída o después de la caída? Hay muchas discusiones acerca de este tema. Cuando vemos a la naturaleza de Jesús y no tiene sentido, y entre más escucho esas discusiones de que si fue la naturaleza antes de la caída o después, veo que hay mucha confusión sobre este tema. ¿Cómo es que podemos sacar sentido de toda esa confusión? Hay unos pasajes del Espíritu de Profecía que nos pueden ayudar. En el deseo de todas las gentes, página 32, nos dice que habría sido una humillación casi infinita para que el Hijo de Dios se revistiera de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Aún Adán antes de la caída hubiera sido una humillación infinita para Jesús. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Entonces Jesucristo claramente, por un lado, aceptó la naturaleza de Adán después de la caída. No solamente la naturaleza de Adán, sino la naturaleza de 4,000 años después de la caída, que es peor de la que tenía Adán después de la caída. En la página 91 del mismo libro nos dice, durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Solamente cómo? Solamente tomando esta naturaleza después de 4,000 años de pecado. Él tomó esa naturaleza sobre sí mismo. Y esa naturaleza era capaz de caer. Deseo de todas las gentes, página 92, dice, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. En otras palabras, él tenía que ser capaz de ser tentado. Continúa diciendo, si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó a la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Entonces Jesús tenía la capacidad de fallar, tenía la capacidad de ceder a la tentación.
Entonces, cuando hablamos acerca de la tentación, ¿a qué nos referimos? En el comentario bíblico, volumen 5, página 1082, nos dice, a menos que exista la posibilidad de ceder, la tentación no es una tentación. Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús, si Él fue tentado, como lo sabemos que es, o que fue, eso significaría que tenía la capacidad de ceder a la tentación. Si no hay capacidad de ceder a la tentación, no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre es poderosamente influenciado para hacer una acción equivocada y, sabiendo que puede hacerlo, resiste por fe con un firme poder divino. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Entonces, Cristo sabía que Él podía ceder, pero eligió no ceder. Esa es la tentación de Jesucristo. En el mismo libro, volumen 5, página 1082, nos dice, en sus horas de cierre, mientras colgaba de la cruz, experimentó en la mayor medida lo que el hombre debe experimentar al esforzarse contra el pecado. Entonces, en ese momento que Jesús estaba colgando de la cruz, esos últimos momentos, Él experimentó lo que el hombre debe experimentar al esforzarse contra el pecado. Se dio cuenta de lo malo que puede llegar a ser un hombre al ceder el pecado. Sí, él se dio cuenta lo que sucede cuando alguien cede de lleno a la tentación. Se dio cuenta de las terribles consecuencias de la transgresión de la ley de Dios porque la iniquidad del mundo entero estaba sobre él. Entonces, todo el pecado del mundo fue puesto sobre Jesucristo. Comentario bíblico, volumen 5, página 1082. Si no tuviera la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no fuera partícipe de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como el hombre ha sido tentado. Si no fuera posible que Él cediera a la tentación, no podría ser nuestro ayudante. Entonces, el tema de la posibilidad de tentación es muy importante porque Él tiene que enseñarme a mí cómo vencer a la tentación. Fue una realidad solemne que Cristo vino a pelear las batallas como hombre en favor del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el patrón. El hombre debe convertirse en partícipe de la naturaleza divina. Nos adentraremos un poco más en este tema en nuestra última presentación acerca de convertirnos partícipes de la naturaleza divina, y aquí entra la confusión acerca de que si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes o después de la caída. Claramente, su humanidad era después de la caída, pero su naturaleza divina era naturaleza divina. Él tenía esta naturaleza divina. No la naturaleza de Adán, sino la naturaleza de Dios. Y eso era mucho más que la naturaleza de Adán antes de la caída. Pero su naturaleza humana era claramente después de la caída. Y por eso es importante que entendamos este punto. Déjenme leer esto nuevamente. Era una realidad solemne que Cristo vino a pelear las batallas como hombre, en favor del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el patrón. El hombre debe convertirse en partícipe de la naturaleza humana. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es de que yo, como ser humano, tengo que participar de la naturaleza divina. Sí, la naturaleza divina de Cristo debe pertenecer a mí. Yo debo participar de ella para poder ser salvo. La llave a la victoria está dentro de esa naturaleza divina. Y si yo no la recibo, no podré ser salvo. Tengan en mente que Jesús participó de la naturaleza humana, pero no se hundió en la depravación del pecado. Tomó parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. En el libro de la Confrontación, página 46, nos dice, en su humillación, Cristo descendió a lo más profundo de la aflicción humana, en simpatía y compasión por el hombre caído, que fue representado a Jacob por el extremo de la escalera que descansaba sobre la tierra,
Mientras que la cima de la escalera llegando al cielo representa el poder divino de Cristo, aferrándose a lo infinito y vinculando así la tierra al cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Entonces, cuando miran la escalera de Jacob, eso demuestra la naturaleza de Cristo. La naturaleza era ese puente de cielo con la tierra. Jesús es completamente diferente a cualquier cosa de lo que nosotros vemos en este mundo. Pero eso es lo que es Jesús. Y cuando hablamos acerca de su humanidad, cuán extensa era su unión con la humanidad. Y realmente, ¿cómo vencemos como Él venció? ¿Cómo es que nos podemos volver igual a Él? Esa es la clave en la cual nos vamos a enfocar en nuestra última presentación de esta noche. En este momento vamos a tener una participación especial y después tendremos una oración y tendremos un receso y después tendremos nuestra última presentación, venciendo como Él venció, porque en sí eso es la clave de todo esto. No es solamente para entender la teoría de todo, sino que debemos entender cómo puedo yo vencer como Cristo venció, cómo puedo tener esa misma experiencia. Y eso es lo que hace a 1888 relevante para mí. Es lo que significa el verbo hecho carne para mí. Todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, el coronavirus, los miedos de todas estas cosas, todo esto es para que nos ayude a frenar por un momento y pensar un poco sobre la eternidad. Olvidarnos de todo lo que está sucediendo en este mundo y prepararnos para un mundo que es mucho mejor que este. Un mundo donde no hay enfermedad, no hay más muerte, no hay más miedo, nada de esto, sino que es solamente pasar la eternidad con Jesús. Por favor, permanezcan conmigo mientras nos enfocamos en el vencer como Él venció. Amén. As I climb the narrow street to see this man from Galilee, just a carpenter, some say, leave
En este momento quisiera invitar a cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes estén, si pueden arrodillarse, por favor háganlo para cerrar con una última oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque Jesús vino a este mundo para enseñarme cómo vencer. Señor, en este momento todos nosotros tenemos nuestras diferentes luchas y a veces nos sentimos solos. Pero gracias por compartir con nosotros de que Jesús está ahí. Él ha pasado por todo esto y conoce exactamente cómo ayudarme. En este momento tal vez uno de nuestros oyentes está luchando. Tú los conoces por nombre. Tú conoces el llanto del corazón humano. Y en este momento alguien está escuchando vía internet a esta conferencia y necesitan esa ayuda especial. Por favor, contesta esa petición del corazón humano que necesita ayuda. Y ayúdales a ver a Jesús como aquel que los puede ayudar plenamente para recuperarse y ser un hijo en tu reino. Perdona nuestros pecados y prepara nuestros corazones para el mensaje final de esta conferencia. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.